Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Estuardo Alonso Tajiboy. Este es el segundo video tutorial del curso MySQL. Ya tengo abierto lo que es la interfaz de Workbench. Voy a iniciar sesión con mi usuario personal. Una vez inicio sesión, lo que es MySQL Workbench ya tiene abierto un archivo para empezar a agregar los comandos que vamos a necesitar. Entonces yo voy a guardar este archivo dentro de una carpeta llamada MySQL que ya está creada, una carpeta que se llama DDL, que este DDL hace definición a lo que es el lenguaje de definición de datos. A este archivo le voy a llamar DDL y vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, nosotros para crear una base de datos necesitamos el comando create database y el nombre de la base de datos. Mi base de datos va a tener la temática de estudiantes, profesores, cursos e inscripciones. Entonces yo a mi base de datos le voy a llamar escuela. Entonces voy a actualizar en el lado izquierdo lo que es el navegador y ya se ha creado mi base de datos escuela. Entonces, para poder crear dentro de ella las tablas y sus respectivos campos, necesito el comando use escuela y a la hora de ejecutar este comando, ya en el lado izquierdo, en lo que es el navegador, se ha desplegado lo que es la base de datos. Ya podemos ver las tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones, y la base de datos escuela ya está remarcada con negro. Entonces voy a hacer pausa un momento para explicarles lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos definir un script para crear una tabla de estudiantes, y esta tabla de estudiantes a la vez va a tener campos. Va a tener el campo de una clave primaria que va a ser autoincremental, va a tener un campo para agregar el nombre del estudiante, va a tener un campo para agregar lo que es un correo electrónico y va a tener el campo para agregar lo que es un teléfono. Entonces, para definir el script o el comando que crea una base de datos, se hace de la siguiente manera. El comando es el siguiente: create table estudiantes. Entonces estudiantes será el nombre de la tabla, y ahorita voy a proceder a agregar lo que va a ser el campo de la clave primaria, que le llamaré estudiante ID. Como es como cada campo se le tiene que asignar un tipo de dato. Como mi clave primaria va a ser de tipo entero, es decir, va a ser numérico y va a ser autoincremental, entonces el tipo de dato entero en lo que es MySQL es int. Para asignarle a este campo y que la base de datos y la tabla sepa que estudiante ID va a ser la clave primaria, se utiliza la palabra reservada primary key, y esto va a ser algo que va a incrementarse automáticamente. Entonces se utiliza la palabra reservada auto increment. Entonces acá estamos haciendo varias cosas. Estamos definiendo una base de datos, una tabla que se llama estudiantes. A la vez, dentro de la tabla estudiantes estamos definiendo un campo que va a ser la clave primaria de tipo entero, y que esto va a ir en incremento automáticamente. Entonces, el campo para guardar o almacenar el nombre del estudiante, le voy a agregar nombre de estudiante, va a ser de tipo varchar. ¿Qué quiere decir varchar? Que varchar va a almacenar una cadena de caracteres, y este va a tener como máximo, o va a aceptar dentro de
Este campo como máximo una longitud de 255 caracteres. Con las palabras reservadas not null, le estoy agregando una restricción de que no se van a permitir valores nulos, y con la palabra reservada unique le estoy dando a entender a este campo que solo va a permitir que exista un nombre entre todos los posibles que pueden haber dentro de la tabla. Esto quiere decir que, por ejemplo, agrego mi nombre, Gerson Estuardo Alonso Tajiboy. Este registro va a ser único. Entonces yo podré agregar más nombres de estudiantes, pero ninguno que tenga el mismo nombre que yo, en lo que se refiere al nombre completo. Entonces el correo electrónico del campo se define de esta manera. También va a ser un varchar de 255. No voy a permitir nulos, y el correo electrónico va a ser único, ya que como en aplicaciones reales como es Facebook, Gmail y otras aplicaciones, nosotros podemos ver que si queremos crear un correo y este ya existe, entonces nos dice el usuario ya existe, elige otro correo. Entonces, de la misma manera acá, solo vamos a validar que exista un único correo con esa descripción entre todos los registros. El campo teléfono va a ser de tipo varchar. La longitud va a ser de 8 para que coincida con el número, con los 8 dígitos que corresponden al número de celular acá en Guatemala. Va a ser not nulo, que no permita valores nulos, y también el número de teléfono va a ser único, ya que cuando en una compañía nos venden un teléfono, este teléfono ya trae un número con el que nosotros podemos comunicarnos con otras personas y esas otras personas con nosotros. Y este número no se va a repetir en ningún otro celular. El mismo caso aplica aquí dentro de la tabla. Entonces, para crear esta tabla, voy a seleccionarla y le voy a dar control enter. Entonces le di control enter, voy a refrescar lo que es el lado izquierdo del navegador y voy a desplegar esto donde está el nombre de tables, y ya tengo mi tabla creada llamada estudiantes. Entonces acá podemos ver que tenemos columnas, índices, llaves foráneas y triggers. Entonces dentro de las columnas podemos ver que tenemos estudiante ID, nombre estudiante, correo electrónico y teléfono. Entonces ya tengo lo que es la primera tabla. Voy a proceder a crear la otra, create table, y el nombre de esta tabla será profesores. Entonces, la tabla profesores también tendrá una clave primaria que se llamará profesor ID. Será de tipo entero. Le asigno que es clave primaria con la palabra reservada primary key, y será autoincremental. Lo otro tendrá un nombre del profesor, que será un tipo de dato varchar con una longitud de 255. La restricción para que no permita nulos y que el nombre sea único, así como también tendrá un campo para almacenar lo que es el correo electrónico con una longitud similar a la de estudiantes, que es de 255, que no permita nulos y que también sea único. Y el último campo de la tabla profesores será teléfono, que será de tipo varchar, y la longitud de caracteres que podrá almacenar será de 8. También le asignaré las restricciones de que no permita nulos y de que sea único. Listo. Entonces lo mismo, selecciono esta tabla, le doy control enter, y si refresco en lo que es la parte izquierda
En el navegador ya tengo la tabla profesores que tiene lo mismo columnas. De momento acá aparece esto de índices, pero no hay ninguno. Tenemos las foreign keys y tenemos los triggers. Entonces ya tenemos la tabla de profesores y ahora procederé a crear la tabla de cursos. Acá ya vamos a ver otros temas o bueno, otros conceptos con respecto a los campos. Acá se repite lo mismo, en el sentido de que la tabla cursos tendrá una clave primaria. La clave primaria será curso ID, el tipo de datos será entero, le indico que es una primary key para que la tabla lo reconozca como clave primaria y será autoincremental. ¿Qué será lo segundo? Será el nombre del curso, que será un tipo varchar de 100 caracteres. No se permitirán valores nulos y el nombre del curso debe ser único. ¿Qué es lo que diferencia esta tabla de las otras dos que hemos creado? Que esta ya tendrá una clave foránea para asegurar la integridad referencial hacia la tabla profesores. Ahorita les voy a explicar qué es esto de integridad referencial, pero primero vamos a crear lo que es el campo. Entonces, acá voy a asignar el mismo nombre que tiene la llave primaria de la tabla profesores. Esto no es necesario, pero para seguir una consistencia con el nombre de los campos que son claves, yo le agrego el mismo como un estándar. Y esto va a ser de tipo entero. Entonces acá ya estamos definiendo el campo que es de tipo entero. Pero para hacer que este campo tenga una relación con la tabla profesores y que en el campo profesor ID de la tabla cursos se almacene el ID de la clave primaria de la tabla profesores, se necesita agregar lo que es la palabra reservada foreign key, dentro de paréntesis agregar el nombre del campo que va a ser donde se va a guardar la referencia hacia la tabla padre que es profesores, que se llama profesor ID, y luego con la palabra reservada reference estamos haciendo referencia a la tabla profesores y dentro de paréntesis se va a agregar la clave primaria de la tabla profesores. Entonces, ¿qué es profesor ID? Entonces aquí ya vamos a ver dos cosas nuevas, que nosotros en lo que son las claves foráneas también podemos agregar restricciones. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos con las palabras claves para las restricciones referenciales untilate. Voy a hacer que cuando se elimine un profesor en la tabla profesores, entonces en la tabla cursos, el curso que tenga una referencia hacia el campo que se eliminó se establezca null. Y cuando se actualice on update, esto se haga en cascada. Perdón, acá no va la coma y ya lo tendríamos de esta manera. Después, cuando vamos a estar realizando unas pruebas para ver cómo van a funcionar estas tablas, nuestros campos y las restricciones que se están agregando, yo les voy a explicar a detalle cómo funciona onDelete set null y onUpdate cascade. Entonces, de momento crearé la tabla y ya tenemos la tabla cursos con su clave primaria, su campo de nombre de curso y su campo profesor ID, que es una llave foránea hacia la tabla profesores. Entonces acá ya entra el tema de cardinalidad.
Entonces aquí la cardinalidad de lo que es cursos hacia profesores es la siguiente. Un curso un curso está asignado a un único profesor. Entonces la relación de cursos hacia profesores es de 1 a 1, se podría ver así. Pero la tabla profesores o un registro de un profesor, este profesor puede tener muchos asignados, entonces muchos cursos asignados, entonces ya no es un curso con un profesor. Bueno, viéndolo desde la tabla cursos, un curso solo puede ser asignado a un profesor, pero viéndolo desde la tabla profesores, entonces un profesor puede dar muchísimos cursos. Entonces es de la relación o la cardinalidad es de 1 a muchos. Entonces es lo que es entonces voy a crear la tabla de inscripciones. Create table inscripciones. ¿Qué es lo que va a tener esta tabla inscripciones? Va a tener lo que es un campo para hacer una relación con la tabla de estudiantes llamada estudiante ID. Esta será de tipo entero y también tendrá un campo para almacenar lo que es el ID de un curso, que será de tipo entero, y tendrá un campo para almacenar la calificación. Calificación, así. Entonces este campo calificación va a ser de tipo entero. Dentro de a este campo le vamos a agregar una restricción con la palabra reservada check, que será, la restricción será la siguiente. El campo calificación between 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 0 and 100. Es decir, que el rango de calificaciones debe estar entre 0 y 100. No debe ser menor a 0, ni debe ser mayor a 100, y también tendrá la restricción de que no permitirá valores nulos. Entonces acá ya vamos a ver lo que es una clave compuesta que se hace de la siguiente manera. Se asigna primary key. ¿Y cuál va a ser nuestra clave compuesta? Estará por estudiante ID y curso ID. Estas dos llaves o estos dos campos componen mi clave primaria, que es una clave compuesta en la tabla inscripciones. Y luego acá vamos a hacer las referencias hacia sus respectivas tablas. Foreign key, lo que es estudiante ID, reference, hacia lo que es la tabla de estudiantes, y acá asignamos la llave primaria de la tabla estudiante, que es estudiante ID. Entonces a este le vamos a agregar las restricciones referenciales, que cuando se elimine sea en cascade, y cuando se actualice un update también sea en cascade. Luego tendremos la siguiente foreign key hacia que es el curso ID, referenciando, haciendo referencia a lo que es la tabla cursos, y
Clave primaria de la tabla cursos es curso ID. Esta también tendrá las restricciones referenciales cuando un delete, cuando se elimine en la tabla padre que es curso, acá sea en cascada, cascade, y cuando se actualice un update, también sea en cascada. Entonces voy a seleccionar esta tabla, control enter, y al recargar o actualizar en el lado izquierdo la pestaña de navegador, desplegando lo que son las tablas, ya tenemos la tabla de inscripciones. Entonces, esto será todo por este tutorial. En un nuevo tutorial seguiremos viendo lo que acabamos de realizar en este momento. Vamos a hacer pruebas para nuestras tablas, ver cómo funcionan las restricciones que le agregamos a cada campo en cada tabla, y les voy a explicar más a detalle lo que acabo de hacer. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.